Bienvenido. ¿Puedes hablar, Juan? Ah, muy bien, Hola muy bien. Bueno, profesor, y ahora sí estoy. perfecto. Listo. Estábamos comenzando a hacer un repaso de lo que hemos ido viendo. Obviamente es un resumen de lo que hemos ido viendo. Y cada uno de ustedes, cuando quiere intervenir, por favor, simplemente active su micrófono y pida la palabra, que con gusto. La idea de esta última clase es realmente hacer un debate, ir compartiendo experiencias y compartiendo también las inquietudes que puedan tener. De allí pasamos, perdón, a esta frase tomada de aquella frase del libro de Ortega y Gasset sobre las masas, y dice: las audiencias se han hecho indóciles frente a los periodistas, no nos obedecen, no nos siguen, no nos respetan, sino que por el contrario nos dejan de lado, nos dan de lado en la palabra de Ortega y Gasset, y nos suplantan. Y a partir de allí decíamos, nos preguntábamos por un lado si había futuro, y decíamos que sí, que hay futuro si intentamos comprender a las audiencias y procuramos volver a seducir. Doblamos nuestra capacidad de empatía que durante mucho tiempo tal vez hemos perdido en ese propósito de generar clics en la web sin buscar el vínculo más humano con nuestras audiencias. Y decíamos, ¿cómo podemos recuperar esa capacidad de empatía? Por un lado, conociendo mucho más a nuestra audiencia. Y en esto la tecnología puede ser un elemento, un aliado esencial, porque la tecnología hoy nos permite conocer como nunca a quien está del otro lado, a quien recibe nuestro mensaje, y también nos permite interactuar con él, con él o con ella, de un modo mucho más intenso que el que teníamos antes. Los más antiguos en la profesión, ustedes son todos muy jóvenes, pero yo que tengo más años de experiencia, les digo que durante años le escribíamos a una masa informe de la cual no sabíamos sus nombres, no conocíamos sus intereses más que por el mediano y largo plazo. Es decir, cuando alguien nos escribía una carta, de vez en cuando alguien se atrevía a llamar por teléfono a una redacción, pero no había forma de conocer cuál era la nota que más interesaba más que por comentarios. Hoy sí podemos hacerlo. La tecnología nos facilita muchísimo esa interacción y sobre todo ese conocimiento profundo sobre en qué nota se hace clic, cuánto de esa nota se lee, de qué modo la gente la comparte en sus redes sociales, de qué modo la hace propia y la retransmite a sus amigos sabiendo que es un contenido valioso el que le hemos proporcionado. Y de ese modo también podremos responder mejor a las necesidades de las audiencias, pero les aclaraba yo, sin hacer seguidismo, es decir, sin hacer solamente lo que las audiencias nos dicen, porque de algún modo estaremos perdiendo nuestra función también de guiar a nuestros lectores, porque de algún modo ellos depositan su confianza en nosotros y en nuestros medios. Y sobre todo, les decía, escapando a la comoditización, es decir, a ese espíritu que muchas veces embarga las redacciones, de escribir algo porque todo el mundo está escribiendo sobre ello o porque las redes sociales lo están diciendo. Ese es el mejor modo de, por un lado, perder a nuestra audiencia, porque así como nos lee a nosotros, puede leer a cualquier otro medio que diga lo mismo que nosotros. Y también es un modo de generar una sociedad que tal vez esté hiper anoticiada porque tiene mucha información, pero que en realidad está subinformada. Esas noticias no tienen el grado profundo que podrían tener si hacemos un contenido de mayor volumen, de mayor profundidad. Hasta acá supongo que no hay grandes dudas, pero si alguno tiene algún comentario, con gusto, simplemente pique el botón del micrófono y los escuche. ¿Alguien quiere comentar algo? Anímense, Sí, con Carlos. gusto. Adelante, Sí, adelante, Carlos, me Emilia. gustaría decir algo. Creo que realmente hay que tomar en cuenta ese aspecto que señalas, de no caer en la tentación de escribir solo lo que están escribiendo todos o lo que supuestamente se está leyendo más. Es una gran tentación porque ahora en las redacciones hay unos personajes
que se encargan de ir revisando las audiencias y qué se está leyendo en otros medios. Y con mucha frecuencia oigo esa expresión, eso es lo que se está leyendo en otros medios. O sea, hay que escribir eso corriendo. Pero ¿qué es lo que se está escribiendo y cómo se está escribiendo? Entonces, creo que hay que hacer un poco de conciencia para no caer en la tentación de estar repitiendo lo que se está haciendo, porque sencillamente hay que tener ese texto o esa información. Sí, totalmente. Ana, veo que tienes el micrófono activado. ¿También quieres agregar algo sobre esto? ¿O es un error simplemente? ¿Escuchan? Ana, ¿me escuchas? Sí, adelante, adelante. Más que agregar, preguntar qué debemos hacer como medio en ese sentido. Debemos montarnos en ese barco en el sentido de que, bueno, esa información se está leyendo en los otros medios. Prefiero que la gente la lea en el mío. O tener un punto extra, o sea, cómo compartimos esa información, añadirle pues algunos elementos que puedan enriquecer. Se te ha cortado el micrófono, Ana. Sí, hola, hola. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Sí, si ustedes recuerdan, no lo he puesto en este resumen. Sí, perdón, Joaquín, ¿quieres hablar? Sí, agregando un poco al gran aporte que ha hecho Emilia, eh, creo que uno de los mayores inconvenientes, o sea, si analizamos los textos que hemos tenido que leer en este proceso, yo creo que los medios están careciendo de una agenda propia y se están dejando llevar de todo este contenido, no sé si llamarle contenido, eh, bueno, no sé si el término sería correcto, contenido basura, porque vemos que son contenidos que no aportan absolutamente nada en términos de periodismo. O sea, el periodismo está cayendo, los medios están cayendo en la tentación de toda esa avalancha de cosas que se están viendo en las redes sociales. Y creo que eso es Ujú. una parte muy preocupante a nivel periodístico. Sí, el aporte que hacía Ana y que complementas ahora, Joaquín, era un poco lo que le iba a responder a Emilia. Claramente hay temas que, bueno, que por más que todo el mundo hable, o justamente porque todo el mundo hable, de algún modo tenemos que abordar. Pero cómo abordarlo es el gran tema. En estos días en Argentina, por ejemplo, nuestra selección nacional de básquet llegó a la final de la Copa Mundial en China y obviamente que ese tema no lo podíamos dejar de lado. Pero ¿cómo podíamos darle la vuelta de rosca, la vuelta de tuerca a ese contenido para que tuviera un valor agregado de toda la gran cantidad de información que circulaba en las redes, que se veía en televisión, que se escuchaba por la radio, o que nuestros lectores podían ver en cualquier sitio de internet, incluso en algunos muy especializados en el tema básquetbol? Y ese es el debate que tiene que darse en las redacciones, de la información que a la gente realmente le está interesando porque hay una preocupación social, porque hay una pasión social, o porque ha ocurrido una tragedia enorme, por ejemplo, para ustedes que muchos de ustedes están en la zona del Caribe, lo que pasó con el huracán Dorian y el enorme daño que provocó en Bahamas. ¿Qué podemos decir de ese tema que no se haya dicho, que no se haya escuchado? ¿Qué enfoque original? ¿Qué entrevista a un especialista que otro medio no haya entrevistado en las últimas horas podemos realizar? Eso es un poco lo que estaba ahora agregando Joaquín, el contenido resignificado, el contenido reenfocado o el contenido de agenda propia, aún dentro de un tema que es de conocimiento popular. El contenido de agenda propia no necesariamente es algo de lo que nadie esté hablando, sino un contenido realmente original dentro de toda la información que circula sobre un tema determinado. Eh, con esto me parece que se puede cerrar un poquito más la idea de lo que hemos estado viendo hasta aquí. Lilian, ¿querías agregar algo?
inquietud, por decirlo de alguna manera, que tiene Joaquín. O sea, es decir, o sea, hoy en día la gente lee cosas o las informaciones que a veces generan tráfico son eh, informaciones sin mucha relevancia periodística, por decirlo de alguna manera, eh, pero es la que me genera tráfico a la página, es la que más se lee. Como yo, siendo un medio muy, digamos, tradicional, que regularmente no le doy, no se le daba prioridad a ese tipo de informaciones, pero tiene que hacerlo para tratar de generar tráfico a su página web. O sea, cómo, cómo enfrentar eh, esa situación cuando se trata de medios que no son medios. Por ejemplo, acá hay algunas páginas que no son tan reconocidas como algunos medios de los que trabajamos nosotros, que son medios que tienen muchísimos años, muchísimo reconocimiento, pero cuando tú compites cuando tú ves las métricas quizás, o te dicen, bueno, en tal página web se leyó muchísimo, entonces tú tienes quizás que tratar ese mismo tema en tu medio. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, esos temas que Sí, realmente como que uno no considera tan relevantes, como un medio importante aborda esos temas. sí, sin duda que es el gran dilema, como decía recién Juan Luis, lo escribió mientras ibas hablando tú. Eh, yo no le estoy planteando que no busquemos tráfico. Realmente parte del negocio, al menos hasta hoy, es generar mucho volumen de tráfico para que eso genere a su vez publicidad. Pero cómo hacerlo, sí creo que debemos empezar a tratar de diferenciarnos. Eh, si solamente lo hacemos a través de contenidos virales, que muchas veces no tienen ningún tipo de contrastación, que han sido lanzados a rodar en las redes sociales y que generan tráfico, pero es un tráfico de mala calidad, es un tráfico que tarde o temprano empieza a dañar nuestra marca, nuestra credibilidad, nuestra imagen. Entonces, ante esos contenidos, al menos tenemos que ponerle una mirada periodística mucho más seria, más responsable, evaluar si esos contenidos que tal vez nos generen algunos clics en lo inmediato no terminan dañando nuestra marca. Y lo que sí, de algunos temas que son de gran comentario en las redes, de tema de conversación social en las redes, como se suele decir, a esos temas ver qué nivel de abordaje le podemos dar periodísticamente para ayudar a la gente también a interpretar mejor por qué se habla de ese tema, por qué la gente se entusiasma tanto con ese tema y tratar de darle una mirada mucho más profunda y más profesional y con mayor nivel de verificación de la información. De eso se trata hacer periodismo y no simplemente copiar lo que dice el resto. ¿Alguien quiere agregar algo más? Si no, continuamos y luego seguimos el debate. Juan Luis, ¿querías agregar algo? ¿No tienes audio o no quisiste interrumpirla a Lilian recién? No, yo estoy de acuerdo con lo que plantean. Uno tiene que escoger los temas y bueno, si es de interés público, si es interesante para el medio, se publica. Pero si no, no, porque en las redes sociales, en internet, hay un montón de información. Sí, contenido basura, como decía el compañero Joaquín, o al menos contenido viral que aunque no sea basura porque esté basado en algún hecho real, termina siendo simplemente un generador de clics, pero no mucho más que eso. Y sobre todo, no creo que en el mediano y largo plazo nos genere ese vínculo con la audiencia que nos permita luego buscar otras fuentes de financiamiento, sea la monetización por el cobro de contenidos o sea también un conocimiento mucho más profundo, un vínculo con esa audiencia que nos dé fidelidad por un lado y que nos garantice la sustentabilidad de nuestro medio en el mediano y largo plazo. Continuamos, si alguno de ustedes quiere interrumpir, con gusto.
Esta viñeta que estaba puesta en el primer módulo, creo, para mí resume muy claramente esto que estábamos hablando. Uno se pasa todo el día enterándose de lo mismo. Si lo hacemos y lo hacemos antes que nuestra competencia, tal vez tengamos algo de valor agregado. Si lo hacemos después que todo el mundo lo está diciendo, seremos uno más en esa jungla informativa donde el lector ya no sabe si lo leyó en el periódico, en el diario, en la revista, en cuál de los medios de todos los que consume a lo largo del día. Y algunas veces ni siquiera se entera dónde lo está leyendo porque picó en una red social, entró en nuestro sitio y se fue sin ni siquiera mirar el cabezal para ver cuál era el medio que estaba detrás de esa información o de ese simple viral que estaba consultando. Y pasábamos entonces a esta necesidad de reinventarnos, de ser de algún modo disruptivos, aunque el término tal vez quede grande, y buscar sobre todo seguir siendo sustentable para preservar esos valores que todo el mundo cuando habla de periodismo considera perennes y universales, como son la veracidad, la independencia, la libertad de expresión, el pluralismo y la transparencia. Es un poco lo que estaba recién diciendo Juan Luis y que de algún modo también plantearon el resto de los compañeros y compañeras, en el sentido de que el periodismo tiene ese valor adicional que muchos sitios nuevos que a lo mejor tienen un éxito efímero en la web no logran consolidar. Pasemos entonces de ser simples medios masivos e informativos, compendio de lo que ocurre en la región y el mundo, como hemos sido durante tanto tiempo, a ser medios multidichos y explicativos sobre todo ese concepto, que ayudan a comprender la realidad y ayudan también a ordenar el caos. Ese cambio, ¿cuándo es posible? Bueno, lo decíamos claramente, que solamente es posible si hay cambio en las redacciones, es decir, si vamos modificando los perfiles de nuestros periodistas, las habilidades que estos desarrollan y sobre todo las rutinas de trabajo. Y también si nosotros, quienes lideramos las redacciones, las lideramos desde el nivel más alto o desde alguna sección, no nos involucramos en la búsqueda de nuevos modelos para conectar con las audiencias, seguramente ese cambio va a ser muy difícil, muy complejo. Coinciden con esto, de algún modo ya lo hemos estado debatiendo, pero aprovechando que hay gente que no estuvo en otras clases, podemos abrir nuevamente el debate. Hablábamos en algún momento de los perfiles, de las habilidades, hablábamos del cambio de las rutinas que durante tanto tiempo nos sirvieron para el diario impreso, hoy tal vez sean totalmente vetustas. ¿Cómo lo ven ustedes? José, no te he escuchado. Coralis, cuando quieran, por favor, participen y súmense al debate, que de la participación de todos seguramente hay cosas más interesantes para concluir. ¿Me escuchan, Coralis, José? O alguno de los otros, con gusto, ¿eh? Henry, Ana. Sí, bueno, Carlos, realmente es muy desafiante todo lo que está pasando, porque por un lado tenemos que trabajar con muchísima rapidez, pero por el otro lado también tenemos que profundizar si queremos ser mejores en la competencia que hay. Y cuando hablas del periodismo Y muchas veces con explicativo, menos recursos, Emilia, perdón, te interrumpo para eso. exactamente, exactamente. Por ejemplo, cuando hablas de hacer las explicaciones, de ampliar las perspectivas de la noticia, eso requiere también un poco de tiempo. Y entonces siempre oyes en la redacción que hay que publicar ya, que hay que sacar la noticia, pero muchas veces ni siquiera el redactor puede tomar el tiempo para hacer los enlaces necesarios o para hacer la debida contextualización. Entonces es una paradoja. Yo creo que es difícil lograrlo, pero aunque hay que intentarlo, creo que todo esto requiere como una mayor sincronización entre todas las personas que participan de la elaboración de las noticias, que ahora son más que nada un producto colectivo.
Sí, es muy cierto, y yo te diría que no solo de las personas que participan de la elaboración de las noticias, sino que es un debate que deben darse las empresas en su conjunto, incluido obviamente el área comercial y la máxima dirección de la empresa. Tenemos que seguir apostando solamente a la cantidad de nuestra audiencia, tenemos que seguir sumando usuarios únicos que muchas veces ni siquiera sabemos cuántas personas hay detrás de ese usuario. Si hay una persona, si cada 10 usuarios tenemos 100 personas o 20 personas o 2 personas y después el resto son imágenes que nos formamos de nuestra audiencia millonaria y que terminan siendo personas que no conocemos, que no tenemos el vínculo. Eh, Hay un debate en el mundo sobre cantidad y calidad. Insisto, no es cuestión de dejar de lado la cantidad, de dejar de lado el tráfico, de dejar de lado las métricas de usuarios únicos o de páginas vistas, pero este no debe ser para mí, en mi modo de ver, el único incentivo que nos impulse, que nos motive. Porque estaremos engañándonos, estaremos creyendo que llegamos a una masa enorme de gente y por ahí no vamos a tener los recursos luego para darles respuesta. Tal vez si tratamos de ir combinando cantidad con calidad y tal vez hacer algunas notas menos, pero que esas notas tengan mayor valor agregado, estaremos haciendo un medio más sólido hacia el futuro y tal vez también el área comercial que en un comienzo puede llegar a asustarse y decir no, pero si sumamos 100.000 usuarios únicos más, tenemos más potencial. Primero veamos si realmente todo el stock publicitario que tenemos generado en la web está siendo aprovechado integralmente por el área comercial. Y si no, invitémoslos a resignar algo de cantidad, algo, no digo perder 2 millones de usuarios, pero sí perder algo de cantidad y sumar algo de calidad y hacer esa prueba para ver cómo nos va. Creo que es un desafío que los medios en el mundo están planteándose y que deberíamos también, por lo menos, ponerlo sobre la mesa y ver si hay modelos alternativos basados en parte sobre cantidad y en parte sobre calidad. ¿Alguien estaba escribiendo o queriendo hablar? Henry. Sí, más que nada yo quiero plantear una situación, si bien es cierto es un trabajo en equipo, pero hay una cuestión que yo siempre pondero mucho, la actitud. Si en la redacción cada comunicador, cada periodista no se da cuenta, no ve la realidad de que tenemos que migrar hacia allá, la redacción va a estar mal. Tenemos que remar todos en una misma dirección. Yo pongo el ejemplo mío. Yo ya tengo casi 24 años trabajando en periodismo. Empecé en radio, pasé a periódico impreso y tengo 6 años de estar trabajando en una página web. Y no le digo que va a ser fácil, pero poco a poco y uno se da cuenta de que es un mundo tan grande y hay que mirar hacia allá, porque si no, la ola, como repito, la ola no va a caer encima. Y yo sé que es un trabajo en equipo, pero es una cuestión de aptitud. Sí, sin duda. De actitud, de tener claros estos debates, es decir, plantear los debates por un lado y tratar de llegar a conclusiones, al menos en grupos pequeños primero y luego ir convenciendo a otra gente dentro de las redacciones y de las empresas en general. Julián también había escrito recién en el chat algo interesante. ¿Quieres compartirlo con los compañeros con tu voz? ¿Quieres sumarte? Sí, ¿qué tal? Lo que quería referir era que la calidad, orientarnos en la calidad, no tanto en la cantidad de visitas, lo que nos va a permitir también es tener mejores tarifas a la hora de monetizar nuestras visitas en Internet. Nosotros en el medio en el que estoy yo, en una ciudad al sur de Buenos Aires, en Argentina, hace algunos años los precios que se cobraban por Internet eran muy parecidos al promedio de CPM, digamos, medio en Internet, lo que era muy bajo, entendíamos que era muy bajo,
y obviamente concentrando, generando calidad, mejoramos la imagen de nuestra marca y de esa manera defendemos lo que cobramos por publicitar en nuestra web. Entonces creo que eso a futuro lo que va a hacer es eso, despegarnos un poco del precio promedio de Internet, que es muy bajo en relación a lo que necesitamos para obviamente no igualar los ingresos de publicidad de antaño, pero sí por lo menos que sea algo que nos permita o que sea interesante a la hora de financiarnos. Totalmente, Julián. Son bajos los precios promedios en Internet y van a seguir bajando porque las grandes apuestas que hacen los jugadores globales son a seguir bajando el precio promedio de las tarifas en Internet. Y ante esto, la única solución, a mi modo de entender, y lo he planteado aquí, es tratar de sustentar un periodismo de calidad que también permita hacer sustentables a las empresas. Si no, vamos a seguir corriendo detrás de la ilusión de enormes masas de usuarios únicos que después terminamos viendo que nos van dejando cada vez menos centavos en las arcas de la empresa para poder sustentar redacciones como las que necesitamos si queremos hacer periodismo y no simplemente seguidismo de lo que dicen las audiencias. Hola, sí, hola. Bueno, en base a eso, Carlos, que hemos visto para los medios en verdad que es muy difícil como diario tú sentarte a hacer una agenda de temas que tú consideras que sí es periodismo y luego cuando vas a tus métricas ve qué es lo que la gente está leyendo, que es lo que tú menos crees que es información. Yo pienso que si bien es claro que los medios tienen que quizá que abrirse y que comunicar de una manera diferente, porque o sea, tú vas a un público ahora, si antes la comunicación iba dirigida a un público heterogéneo, ahora es mucho más heterogéneo, o sea, ahora incluso hay segmentación de audiencias, no es solamente a un tipo de persona que tú le escribes, pero entiendo que en base a eso, para no tener tanto seguidismo, sino lectores, y tú tener una lectoría también que te convierta y fidelizarla, que es lo más difícil en estos tiempos. Creo que los medios deberían sentarse antes y pensar en qué políticas pueden manejar en ese sentido. ¿Qué políticas, por ejemplo, de contenido de virales vamos a hacer? O sea, no todo lo que ande en redes sociales tú lo puedes hacer porque al margen, o sea, tú eres un medio. Y cuando vienes a subir como que todo lo que está, porque simplemente está en redes y luego resulta ser una fake news, ahí tú estás debilitando tu marca y tu credibilidad como medio. Entonces sí me parece interesante que los medios en algún momento, aunque no sea ahora, pero espero que sí sea pronto, se sientan a delimitar qué tipo de contenidos vamos a poner de ese contenido, por ejemplo, que esté en redes, qué tipo de contenido viral y qué tipo de contenido vamos a crear para tener fidelización de audiencia, que es lo más difícil y es a lo que creo que hay que apostar en estos tiempos. Sí, totalmente, Coralis. Y es importante también lo que decías en un comienzo, que muchas veces hacemos notas periodísticas que creemos que a la gente le van a interesar y después descubrimos que la gente lee otra cosa. Pero para eso también la tecnología... perdón, Julián, creo que tienes el micrófono activado y se escucha... Si intentas nuevamente para cortarlo, lo mismo Coralis, así no entra ruido mientras hablamos. Te decía que la tecnología también nos ayuda porque esa idea antigua de que el periodista escribía y la audiencia escuchaba, leía y realmente se entusiasmaba con nuestro contenido, no siempre era así, pero teníamos esa ilusión de que todo lo que nosotros escribíamos era muy valorado por la audiencia. Y hoy empezamos a descubrir que hay cosas que creemos que son valiosas y que después no terminan siéndolo. Entonces, tenemos también que combinar esta idea de hacer el periodismo de profundidad, de calidad, que sea valor agregado, con una lectura atenta de las métricas y de la forma de lectura de nuestra audiencia,
que podemos hacerlo. Hoy con herramientas sencillas podemos ver cuáles de las notas tienen mayor impacto, qué notas son aquellas que llegan, que son retransmitidas por nuestras audiencias en las redes sociales, y todo eso nos va dando un input que mejora la calidad de lo que hacemos. Vamos conociendo mejor no solo a nuestra audiencia, sino reaprendiendo el tipo de periodismo que nuestra audiencia valora. Si no, seguimos con el viejo concepto de la bajada de línea del periodista que escribía y la audiencia como oveja nos seguía. Por eso empecé todo este seminario con el tema de la rebelión de las audiencias, porque las audiencias hoy son mucho más activas, son mucho más predispuestas a rebatir lo que un periodista dice. Esto que les decía en un comienzo, las audiencias no nos siguen como nos seguían antes y tenemos que restablecer ese vínculo y tratar de dar respuestas sin hacer seguidismo a lo que ellas manifiestan a través de distintos canales. Coralis, ¿querías agregar algo o que tienes el micrófono activado? Ah, perfecto. Entonces, presione por favor el botoncito del micrófono, así ya no se escucha el ruido ambiente. Seguimos entonces. Les decía que debíamos para ello cambiar la gestión, porque si realmente queríamos resultados distintos no podíamos seguir haciendo lo mismo. Teníamos que anticipar claramente la planificación, revisar las metas periódicamente, asignar líderes por proyectos, personas que se ocupen de llevar adelante una investigación, un gráfico que sea explicativo de una situación que tal vez todo el mundo está hablando en las redes, pero nadie termina de... Y para ello hay que simplificar aquellas tareas que son repetitivas para asignar esos recursos a aquellas otras temáticas que necesitamos abordar y que no tenemos por allí la posibilidad de incorporar nueva gente. Y sobre todo también quebrar la rutina del cierre, porque nuestro ciclo informativo hoy es de 24 horas, 7 días por semana. Y pasábamos a cuál era nuestra misión en el nuevo entorno. Decíamos que no era editar un diario simplemente, sino mantener uno o más sitios en Internet, hacer podcasts, hacer videos, pensar, planificar, ejecutar de manera integral, para que nuestra audiencia sienta que somos la opción informativa más creíble, profunda y oportuna en toda plataforma, en todo momento y en todo lugar. Y esto es un poco lo que recién se planteaba. Si la audiencia realmente siente que somos la opción informativa más creíble, profunda y oportuna, es porque no llega a nosotros simplemente porque vio un tweet y picó para ver de qué se trataba esa noticia, sin saber siquiera cuál era el medio que le estaba difundiendo. Y así como picó y vio el título y la bajada, luego se retiró de nuestro sitio sin siquiera dejarnos un comentario, más que ese clic, esa página vista, que sumó a los millones de páginas vistas que vamos a contar a fin de mes, pero que no nos dejó absolutamente nada más en nuestro haber. Es muy distinto cuando la gente realmente ingresa a nuestro sitio porque cree que nuestra palabra es más creíble que la de la competencia, nuestro contenido es más profundo que el de la competencia y damos la información de modo más oportuno y más verificado que el que elaboran los otros medios. Y por supuesto, si realmente llegamos a nuestra audiencia en cada momento y en cada lugar, es decir, tratando de ser ubicuos, como se dice, es decir, pudiendo leernos en el móvil, así como en la computadora o en el kiosco de diarios o en el puesto de venta de diarios, realmente estamos mucho más cerca de nuestra audiencia, tal vez que nuestra competencia. Y los invitaba a dejar de ser tanto míos y empezar a ser un poco más orfebres, es decir, tomar esa información que está dando vuelta, ese carbón que todo el mundo tiene posibilidades de extraer simplemente picando en la montaña,
y pasar a trabajarlo, a aplicarle más pasión, más trabajo elaborado para que realmente podamos venderlo, como decía recién Julián, a mejor precio. Es decir, podamos vender nuestra publicidad a un precio más elevado que el de la competencia. Y les decía que era tiempo de pensar otros caminos, de ayudar a nuestros lectores a reflexionar, a resolver los problemas, a planificar, a descubrir las tendencias y evaluar, en todo caso, distintas alternativas para cobrar por esos contenidos, como son los muros de pago o paywall, aquellos contenidos auspiciados o branding content, que en algunos medios funcionan muy bien y en otros les ha dado algunos dolores de cabeza, ver si hay contenidos premium que podamos generar y si también podemos presentar contenidos no noticiosos que mejoren la circulación o que capten anunciantes. Hoy con una de ustedes decía que los contenidos no noticiosos, nosotros también le llamamos muchas veces contenidos fríos, algunos de ellos, por ejemplo contenidos de gastronomía, juegos, contenidos sobre mascotas, sobre bricolage o cómo realizar determinadas artesanías. Son contenidos que pueden ir generando pequeños nichos dentro de nuestra audiencia y si son contenidos elaborados, con profundidad, también se distinguirán de otros sitios que hablen también sobre mascotas o que hablen también sobre gastronomía, pero que no tienen la calidad y la calidez de los contenidos que nosotros le ofrecemos a nuestra audiencia. ¿Alguno tiene alguna experiencia sobre esto que quiera compartir? De sitios o mini sitios de nicho que hayan desarrollado y que les esté dando buen resultado. Por favor, súmense cuando quieran, que realmente es valioso lo que puedan aportar. Ana, Emilia, Henry, Juan Luis. Si no tienen experiencia, obviamente, pero si han hecho alguna experiencia positiva o negativa, que hayan sido exitosa o que hayan fracasado en algún momento, siempre es válida para compartir. ¿Me escuchan? Bueno, Carlos, sí, Sí. yo no tengo una experiencia en el medio para el cual trabajo, pero como lectora y cibernauta, me he dado cuenta, por ejemplo, de que los temas de gastronomía interesan muchísimo y a la gente le gusta mucho que le enseñen a hacer recetas y ese tipo de cosas. Entonces, pudiese ser un tópico, ¿no? Para explorar. Lo mismo en el caso de las mujeres, nos encanta que nos expliquen cosas para tratarnos el pelo o la piel. Creo que son pequeños nichos que se pueden ir trabajando en los medios porque siempre vamos a estar interesadas las mujeres en ese tipo de cosas, aunque nos interesen otros temas también, pero yo creo que la gastronomía, la culinaria, el comer bien, el conocer sobre bebidas son temas que sí, que pueden interesar mucho. Sí, totalmente cierto, así como la decoración, por ejemplo, o tips para decorar la casa, para ambientar la casa o el parque de la casa, son elementos que mucha gente valora. El New York Times, después que lanzó su programa de suscripciones, ya te doy la palabra, Joaquín, que veo que quieres participar. El New York Times, luego de lanzar su programa de suscripciones digitales, lanzó suscripciones adicionales para dos contenidos. Uno, los crucigramas, es decir, las palabras cruzadas, y otro para gastronomía, que se llama Cooking. Tiene un newsletter de Cooking que llega todos los días a tu computadora si te suscribes, y esos contenidos tienen un valor muy importante al punto que mucha gente se suscribe solamente a ese tipo de contenido. Nosotros hicimos en el diario que dirijo hace muy poco tiempo, teníamos un contenido de gastronomía, pero no bien presentado. Le encargué a un editor que lo trabajara, lo elaborara un poco más, que tomara una serie de recetas que teníamos disponibles y elaborara con ellas como menús diarios para sugerirle a nuestros lectores.
hicimos la prueba de ponerlo detrás del muro de pago, es decir, que sean solamente para suscriptores. Y pese a que mucha gente me decía que no iba a funcionar, hoy empieza a ser un elemento importante para que la gente esté dispuesta a pagar por ese contenido. Bueno, eso puede sonarle al editor de política un poco complicado, pero es cierto, la gente por ahí está dispuesta a pagar por ese tipo de contenido y creo que es función nuestra entender que esa es una necesidad de la gente y ofrecer un contenido bien elaborado, bien cuidado y que venga con el sello de nuestra marca. Joaquín, ¿querías Hola. intervenir? Sí, perdón, hay una mujer, no sé Sí, cuál. los medios de comunicación tienen un gran desafío en ese sentido, porque ahí tenemos, por ejemplo, la parte de YouTube, que están todo tipo de contenido que te explican a ti hasta cómo fabricar cualquier cosa, hasta cómo hacer gente, para decir un... Sí. Pero realmente nosotros los medios de comunicación tenemos que hacer contenidos que sean útiles para el ciudadano. Si nosotros comenzamos, así como dice, como señaló Emilia hace un momento, si nosotros sabemos que a las mujeres les gustan muchos asuntos de belleza, bueno, podemos hacer eh, producciones, cortas producciones de cómo hacer una codificación de colores, cómo tratarse el pelo, la piel, etcétera. Asimismo, tenemos una gran oportunidad de cómo hacer cápsulas que sean del hogar, o sea, contenidos que sean útiles. Yo creo que en ese sentido la gente eh, estaría interesado en pagar o ser más fiel a un medio. Porque aquí, como siempre mencionamos en otras clases, en estos países subdesarrollados, el cobro por contenido es algo para estudiarlo, pero ahí tenemos una oportunidad de cómo hacer una buena producción que la gente pueda pagar por ella. Exacto. Interesante el aporte, Joaquín. Y Ana, me parece que también querías participar. Juan Luis, te escucho. ¿Me escuchan? Sí, Ana, adelante, adelante. Ok, en el caso de nosotros, en el medio para el que trabajo, nos están dando resultados los podcasts y también los contenidos auspiciados, el content marketing. Pero en otros medios, incluso no solo en medios, sino podemos ver, a propósito de lo que hablaban los compañeros eh, sobre contenidos específicos, podemos ver cómo los Instagramers, por ejemplo, se han desarrollado y cada vez van ganando más audiencia, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el tema del maquillaje, pero también hay nichos en el caso de los hombres, o sea, no solo las mujeres, el tema de la tecnología. También nosotros tenemos una sección de tecnología que incluye podcast y cada vez la audiencia pues es mayor, o sea, la aceptación es mayor. Eh, o sea que sí, que debemos enfocarnos por esos contenidos específicos que la gente tal vez está buscando y no quiere pues adentrarse en el mundo online para ir a buscar, sino tenerlo en un lugar donde solo ir, le doy un clic y ahí lo tengo todo. Exacto. Y en la medida en que nuestros medios sean pertinentes, digamos, que estemos dando contenidos que a nuestra audiencia le interesen, nos van a elegir a nosotros si no dejamos ese hueco vacío para que lo ocupe un Instagramer, un YouTuber que vio que había una necesidad social y que los medios tradicionales no le estábamos cubriendo. Juan Luis, ¿querías participar? Hola, Sí, adelante, adelante. mire, Deja apretado el botón del micrófono, si no, no se te escucha, Juan Luis. hola, voy a hablar yo de la Sí. experiencia que tenemos en nuestro diario. Ah, José. Adelante, José, José. habla José. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí en nuestro diario tenemos varias experiencias. El primero es los muros de pago, ¿no? Ujú. Bueno, empezamos con muro de pago algo flexible, pero en este momento lo tenemos más, un poco más, ¿cómo lo explico? Rígido. Casi la mayoría de las noticias tienen muro de pago, Ujú. pero estamos en esa evaluación y no, hasta el momento nos ha ido bien porque lo casamos con las suscripciones del periódico impreso. No es mucho, pero es creo que un paso hacia adelante, ¿no? Entre aprender y corregir. Y otro aspecto es contenido auspiciado. Bueno, nosotros no lo hacemos, pero sí hay un pequeño departamento donde ofrece contenido patrocinado y lo escribe como si fuera un reportaje, como los llamamos reportajes. No son Ujú. muchos, pero sí se hace algo de eso, de ese contenido, que creo que es válido, ¿no? Y claro, que cuando lo publicamos en el home, en el sitio, tiene un pequeño cintillo donde se dice que es contenido patrocinado, claramente, ¿no? Para identificar si es noticioso o no es Sí, sí, noticioso. claro, para La gente no. diferenciarlo. Y mucha gente nos puede cuestionar por ese tema de que no, que esa por tal tema o quien nos patrocina, ¿no? Pero eso es lo que puedo contar yo de la experiencia de nosotros hasta el momento. Eh, sí, Julián. Ahora sí, Juan Juan Luis, Luis. sí, adelante, No, adelante. quería un poco remarcar lo que decía José, pero ahí los contenidos esos no lo firma ningún periodista, eso es un equipo que se tiene para eso. Por otro Ujú. lado, yo quería relatar la experiencia de que aquí cada vez que se publica una nota, por ejemplo, relacionada con ciertas comunidades, como por ejemplo la comunidad venezolana aquí en Panamá, se lee muchísimo, eh, sobre todo de temas migratorios. O sea, hay ciertos nichos que empujan las noticias y la Ujú. cuestión es identificarlos. Es identificarlos. Hola, Juan Luis. Sí, era eso. Perfecto, Eso perfecto. pues. Eh, sí, claramente, hay que tratar de ir identificando esos nichos y ver cuál es el mejor modo de abordarlos y de darles un contenido que sea valioso para ellos. Lo que decía recién José de la experiencia esta de muro de pago que tienen, eh, sé que es uno de los temas más polémicos o más que más duda nos genera si debemos o no avanzar hacia un muro de pago, muchas veces porque, bueno, la información si no la leen en nuestro sitio la pueden encontrar en otro, pero justamente de esto se trata cuando hablamos de contenido de valor agregado. Tal vez no nos sintamos todavía capaces de generar un contenido noticioso de valor agregado porque nuestra competencia tiene un grado similar de desarrollo en su equipo, pero sí tal vez podamos empezar a generar, a probar con algunos pequeños nichos que nuestra competencia no tenga y que nosotros podamos generarlos. Lo que decía José recién, si hay algunos contenidos nuestros que son muy valiosos y que no son estrictamente noticiosos, tal vez en ellos podemos empezar a probar a cobrar por esos contenidos. Si la gente resuelve no pagar por ellos, no habremos perdido tráfico, no habremos perdido nuestra credibilidad, simplemente habremos hecho una experiencia que en el mundo online es mucho más sencillo y menos costoso de hacer que en el mundo impreso. Son pequeñas cosas que van surgiendo del debate y que debemos tenerla en cuenta porque aportan también a una mirada de desarrollo hacia el futuro de lo que es la sustentabilidad de nuestras empresas. Seguimos con esto, el cobro de contenidos en Internet, como decíamos, es uno de los caminos que comenzaron a recorrer los medios, pero hay dudas. ¿Es una posibilidad para diarios regionales o de pequeñas comunidades? ¿Es la única alternativa el muro de pago o paywall? ¿Debemos ir en todo caso por un paywall medido, por un paywall hard
o totalmente cerrado o rígido, como el que planteaba recién el compañero, un paywall premium o freemium. Y si perdemos tráfico y si la competencia nos aventaja en la web, bueno, esto es lo que les decía, tal vez no debamos hacer una apuesta a fondo, sino hacer este tipo de pruebas, de experiencias, ir viendo, ir probando y en función de ello avanzar en una apuesta mayor hacia el futuro. Estas eran las razones para suscribir online, que están tomadas del sitio Ética Segura de la Fundación Nuevo Periodismo, ahora llamada Fundación Gabo. Claramente, aunque nos neguemos a verlo, hay muchos de nuestros usuarios que navegan con adblockers, es decir, que bloquean nuestra publicidad y por lo tanto a lo mejor tenemos millones de usuarios y muchos de ellos no están viendo la publicidad que ofrecemos y por lo tanto no los estamos monetizando. Facebook y las otras plataformas se adueñaron de la relación entre muchos de los lectores y los medios. Hay un presente, antes decía futuro, ahora un presente que es móvil y por lo tanto en ese presente móvil es más difícil mostrar la publicidad. También es mucho más complejo que los anunciantes por allí interpreten ese modo de hacer publicidad. Las alternativas como el content marketing o el branded content o como le llamemos, muchas veces dañan la relación con los lectores porque empieza a ver que está totalmente teñido el periodismo con otro tipo de intereses. Si le damos demasiada importancia a la publicidad, no nos van a quedar lectores fieles. Todos ganan con el modelo de suscripción y en última instancia las suscripciones han salvado al periodismo en el pasado cuando era solo impreso y según la Fundación Nuevo Periodismo pueden llegar a ser la salvación para el periodismo en el futuro. Simplemente es un repaso de algunos aspectos que son considerados razones para suscribir online, pero cada uno de ustedes tendrá que evaluarla en la realidad de su medio y de su mercado. Y por último íbamos llegando ya a que si no teníamos un control de gestión, de poco valdrá que hayamos planificado y programado nuestra labor y que nos hayamos esmerado en toda la actividad operativa, porque no sabremos nunca cuán cerca estamos de cumplir los objetivos. Y por ende, no tendremos un diagnóstico que nos permita tomar decisiones acertadas hacia el futuro. Lo peor es desarrollar todo esto que estamos diciendo y no tener la posibilidad de conocer mejor a nuestra audiencia, por no haber leído bien las métricas, por no haber hecho una segmentación más clara del tipo de públicos que tenemos y por lo tanto estar escribiéndole todavía a una masa informe cuando hoy la tecnología nos permite un conocimiento mucho más acabado. Vamos a ir terminando y después hacemos el repaso. Esto es un poco las distintas métricas que yo les decía que trabajamos en nuestro medio, pero que cada uno de ustedes tendrá que desarrollar sus propias métricas en función de los objetivos y del tipo de público que tiene. Y esto se los agrego, la fuente está allí citada en la revista medium.com y ahí tienen el enlace para ingresar. Es una revista que tiene paywall, por lo tanto en algún momento les puede saltar ese paywall, pero marca la diferencia entre la perspectiva de las audiencias actual, dice, en realidad ya empieza a ser del pasado, que solamente veían el usuario casual y aquel lector recurrente, y entre esos dos empezaban a encontrar un espacio para monetizar a través de las páginas vistas. Ese puntito amarillo que viene al costado es el espacio que encontraban para empezar a monetizar a través de acciones como SEO, SEM, agregadores, lo que viene de redes sociales, el tráfico directo, los boletines o newsletters, las apps. ¿Y cuál es la perspectiva hacia futuro o en muchos casos actual? Bueno, además de la monetización por páginas vistas, empezar a hacer una monetización también por audiencia, que es el segundo punto amarillo, el que encontramos más abajo. Y allí está todo lo que se puede realizar, como ustedes pueden ver, si se arriman un poquito más, podcast, análisis, eventos, newsletter, menos publicidad, pero más exclusividad,
el acceso de la redacción, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo empiezan pasando del usuario casual y del lector recurrente al usuario registrado, al usuario enganchado, el engagement ese que se habla tanto, o lo que decía yo, la empatía, a un usuario suscripto y por lo tanto que empiece a recomendar nuestro contenido al resto de los usuarios. Me pareció que era útil estas dos diapositivas para terminar de cerrar este aspecto. Este es el llamado funnel o embudo de conversión que va del usuario esporádico, golondrina, ese que pica y se va, a aquel usuario muy fiel, el que está en el triángulo inferior de esta imagen, que es aquel que no solo ha decidido en algún momento registrarse, sino que finalmente terminó poniendo su tarjeta de crédito y pagando para un contenido que considera muy valioso, exclusivo y que realmente le es útil en los aspectos que sean, en aspecto noticioso o en los aspectos no noticiosos, pero muy importantes también como los que hablábamos recién. Y para cerrar ya, 10 hitos para guiar nuestra hoja de ruta. Primero, los 3 primeros son una suerte de diagnóstico que ya hemos compartido. Hay menos ingresos tradicionales, publicidad y circulación, audiencias mucho menos fieles y mucho más contestataria que las que teníamos tradicionalmente. Hay una competencia global con mucho mayores recursos que los que podemos disponer en un medio de difusión. Pero aún así tenemos que seguir siendo relevantes para nuestro público y cambiar perfiles y habilidades y rutinas para que esa relevancia vaya en crecimiento. Luego tenemos que planificar y asignar los recursos, aunque sean escasos, con mucha inteligencia, pasar de mineros a orfebres. Si no cobramos en Internet, aquí hay medios que lo hacen y otros que no, evaluar al menos si podemos hacerlo, aunque sea para un nicho pequeño, e imaginar otras fuentes de ingresos que nos sigan haciendo sustentables y cómo podemos aportar a ellos. Y por último, diseñemos métricas pertinentes y que estén disponibles para todos aquellos que lo necesiten. Lo que habíamos dicho en el módulo respectivo, que esas métricas no quedaran en el escritorio de la máxima autoridad de la empresa o de la redacción, sino que en la medida en que no sea información secreta, reservada, que haga la estrategia a una estrategia empresaria todavía no pública, si esa información no es secreta o reservada, empezar a distribuirla a todos aquellos que tengan poder de decisión, sea en una sección de la redacción o incluso hasta los propios redactores, porque de ese modo será el mejor modo de que todos se involucren. ¿Algún comentario sobre estos aspectos? ¿Alguien que quiera mencionar su propia experiencia? José, Coralis, Julián, Lilian, Joaquín, Emilia, Henry, Ana, Juan Luis. El que quiera, por favor. ¿No? Bueno, con esto vamos dando ya por terminado. Les transmito desde ya las gracias a todos ustedes por haberse sumado. Les pido que aquellos que no lo han hecho me hagan llegar ese resumen, esa bajada a tierra que les decía. Insisto, no es una evaluación para mí, sino un modo de que ustedes también se esfuercen a pensar un poco más cómo bajar estos conceptos a su realidad. Y si tienen dudas, no dejen de consultarme, para eso tienen mis distintos contactos. Con gusto estoy siempre disponible, tanto para responderles como para compartir experiencias nuevas. Y para el final, les comparto este enlace. Es una última encuesta que les pido. Evalúo seminario, http://core.to/evalúo, sin acento obviamente, seminario.
Si ingresan allí, no les va a llevar más de 1 minuto, 2 minutos a lo sumo, y será para mí muy valioso tener su retroalimentación para ver qué cosas les han sido útiles, cuáles no, y poder ir mejorando hacia el futuro este tipo de capacitación. Nuevamente muchas gracias y espero realmente que les haya sido útil. Si alguien quiere agregar algo, con gusto, si no, estoy recibiendo allí los mensajes por esto. Sí, me Carlos, gustaría, Carlos, me gustaría darte las gracias porque has compartido conocimientos muy profundos con nosotros y tu experiencia en esta materia. Y yo creo que en lo adelante vamos a ver los retos de una manera diferente y que podremos contar con herramientas realmente para afrontar estos desafíos tan grandes que tenemos. Así que muchas gracias y gracias a todos por compartir. Muchas gracias, Emilia. Ana, ¿querías hablar también? sí, precisamente pues darte las gracias y a los compañeros también por sus aportes y seguiremos, bueno, pues adquiriendo los conocimientos a través de la otra plataforma. Y nada, un gusto y gracias por quedar a la orden con nosotros. Vale. Cuando Bueno, tengan ánimo a cualquier todos y duda, sí, tratar de poner en práctica los conocimientos aprendidos, ¿no? En este seminario muy importante. Gracias por todo, Carlos, de parte de los compañeros acá de la prensa de Panamá. vale, gracias a ustedes. Y la verdad que, bueno, conozco varios de los medios que están aquí presentes y los valoro muchísimo. Sé que algunos han tenido reestructuraciones profundas en los últimos tiempos y más allá de problemas de algunas empresas en particular, es una situación que nos vamos teniendo que ir amoldando y acostumbrando porque realmente son situaciones de cambio y si las sabemos valorar es una oportunidad también, un desafío para hacer el periodismo en el nuevo entorno con el mismo ímpetu, con la misma fuerza con que lo hicimos en el entorno tradicional. Así que los insto a seguir capacitándose y a seguir intercambiando experiencias que siempre son útiles, sea de un medio pequeño, de un gran medio, todas son valiosas para tratar de aprender y movernos en este entorno con la misma agilidad con que nos movimos en el tradicional. Así que muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y gracias a Mario por la paciencia. Gracias a todos. Bueno, y espero entonces sus comentarios en la encuesta. Hasta pronto. Excelente. Hola. Pero no intentaron con otro.